Capítulo 16. Jules se asomó a la escalera y llamó a Pascal. Había transcurrido bastante tiempo desde que lo dejasen en el desván y el chico no había bajado. Como su llamada no obtuvo respuesta, el joven escultor de monstruos supuso que Pascal no lograba encontrar lo que buscaba, así que decidió subir a ayudarle. Y es que se estaba haciendo tarde, en pocos minutos lo llamarían para cenar. Jules comenzó a subir los escalones sin prisa, recordando lo genial que había resultado la fiesta organizada por él días antes. Todo un éxito, la mejor fiesta gótica del año. Y eso que la casa había sufrido algunos desperfectos que sus padres habían detectado pronto, pero había merecido la pena. Cuando ya se encontraba a punto de llegar al final de la escalera, superó de un salto el último recodo y quedó ante él la puerta vuelta de las buhardillas. Un hilillo de débil luz se colaba por el descansillo procedente del interior. Pascal, ¿acabas ya? Seguía sin obtener contestación. Jules descansó unos segundos apoyado a la barandilla para recuperar el aliento y se convenció de que tenía que practicar algo de deporte. ¿Qué estaría haciendo Pascal? Tampoco se oía ningún ruido, lo que le extrañó, teniendo en cuenta que el chico debía de encontrarse revolviendo cosas. Dio un par de pasos y llegó hasta la puerta. Justo en ese preciso instante lo alcanzó la potente voz de su madre desde el piso de abajo. Jules, ¿puedes venir un momento? El aludido refunfuñó. ¿Qué quieres, mamá? Preguntó a gritos, con una de sus manos sobre el picaporte de la puerta que conducía al desván. Necesito que me ayudes a bajar esas cajas a la calle. Venga, que no te cuesta nada. Quiero quitarlas de aquí antes de la cena. Jules suspiró, ahora que acababa de subir las escaleras. Echó un último vistazo a la entrada de la estancia donde se suponía que estaba Pascal e inició el descenso. Ahora vuelvo, Pascal. Gritó, empezando a dudar que el otro chico pudiera oírlo. La silueta de Marguerite fue adquiriendo nitidez conforme ella se aproximaba a la puerta de cristal traslúcido del despacho, que permanecía cerrada. En el interior, al otro lado, el médico forense Marcel Laville la reconoció y se preparó para el encuentro con ella, siempre agotador. Sobre todo aquella tardía hora del lunes. Era sorprendente la energía que, a sus 45 años, seguía exhibiendo la detective. Unos golpes contundentes sonaron sobre el cristal. Los carnosos dedos de Marguerite anunciaban su impaciencia. Adelante, gritó el doctor levantándose. Al momento, Marguerite irrumpía en la habitación y le tendía una mano sudorosa. El perfume de aquella mujer inundó todo el espacio hasta la asfixia. Hola, Marcel. He venido en cuanto he oído tu mensaje. ¿Así que has localizado en la escena del crimen huellas dactilares del sospechoso? ¡Qué maravilla! Hace un rato que te he dejado y ya conseguí resultados. ¡Por fin! A ver si has encontrado algo interesante, porque en este caso seguimos sin avanzar nada. Es como perseguir a un fantasma. El otro asintió en silencio, masajeándose la nuca. La comparación había sido mucho más ocurrente de lo que ella podía sospechar. La invitó a sentarse, al tiempo que él se acomodaba en su silla giratoria. Tenía que preparar a la detective antes de concretar el extraño hallazgo con el que se había encontrado en la estancia donde murió el profesor de Lavaux, y todo ello sin desvelar su propio secreto. La policía científica ha descubierto bastantes huellas cerca del cadáver, porque el vestíbulo donde el profesor fue asesinado se utiliza para entrevistas con padres, pero no son huellas comprometedoras porque no están relacionadas directamente con el crimen, al menos en apariencia. ¿Y qué más tenéis? Los de la científica siempre se guardan unas en la manga. Marcel Laville jugueteó con su boli, reacio a continuar, aunque sabía que Marguerite no soportaba aquellos trucos para ganar tiempo. ¿Me has pedido que viniera para compartir conmigo tu habilidad con el boli? Preguntó ella a los pocos segundos, con su habitual ironía. Porque si es así... No es así, Marguerite. Pues entonces no veo necesidad de perder más tiempo. ¿Me lo cuentas o esperamos que haya nuevas víctimas? Marcel tragó saliva. El presunto asesino empujó la puerta del vestíbulo al marcharse y dejó un rastro de sangre. Marguerite no pudo evitar preguntarse cómo se había manchado el criminal, si no había ni una sola gota de sangre en el lugar del delito. Quizá fue al limpiar los rastros o al guardar el instrumento utilizado para desangrar al profesor, se dijo. Ya lo averiguaría. Ahora eso era lo de menos, comparado con la importancia vital de identificar al asesino. ¡Bravo, Marcel! Exclamó. Y dime, ¿se trata de alguna huella registrada en nuestra base de datos? ¿Ya sabes quién es el responsable de la muerte de Delaveau? La cara del forense reflejaba su progresiva incomodidad y ofrecía un aspecto de desconcierto que no pasó desapercibido para la detective. Fiel a su filosofía, que combinaba el pragmatismo con una franqueza algo brutal, Marguerite lanzó al médico un comentario destinado a despertarlo de su extraño estado de perplejidad. Marcel, no sé qué es lo que te ocurre estos días, pero seguro que es menos importante que identificar a nuestro asesino. El aludido asintió. ¿Te importa si fumo?
La voz del forense no ganaba en confianza. Marguerite no podía creerse aquellas últimas palabras. ¿Que si me importa? ¡Por Dios, no! Fuma si quieres, por mí como si te acabas el paquete, pero contéstame de una vez, por favor. La huella dactilar no la tenemos en nuestra base de datos, pero hemos cruzado los resultados del laboratorio con otras, incluida la de la Europol, y hemos encontrado una coincidencia en la comisaría de Belfort. ¿Sigue? Marguerite aguardaba como un felino. Semejante imagen habría resultado creíble, pues a pesar de su volumen se movía con agilidad. Corresponde a una detención del año 1950. Adelantó la Bill. Aquel dato sí sorprendió a la detective, que resopló. De eso hace casi 60 años. ¿Nuestro asesino es un anciano? Marcel negó con la cabeza. No, Marguerite, nuestro asesino está muerto. Falleció en la cárcel hace más de 20 años, a la edad de 56. Se llamaba Luc Gauthier, detenido por violación y asesinato el 12 de junio de 1950. Se hizo el silencio. Marguerite contemplaba al doctor con sus ojos muy abiertos, sin parpadear. ¿Qué has dicho? Marcel Laville volvió a rascarse la cabeza, mirando hacia otro lado. Cuando Jules empujó la puerta y entró en el desván, se encontró con una imagen de lo más extraña. Pascal, a horcajadas sobre el arcón de la bisabuela Elena, se inclinaba para saltar hasta el suelo de la estancia. Estaba muy pálido, aunque al percatarse de que su anfitrión lo acababa de ver, un leve rubor asomó a su cara. Oh, hola, Jules, acertó a decir entre titubeos. Ya he encontrado lo que buscaba. Muchas gracias. El otro asintió. Pero, ¿qué estabas haciendo? ¿Te habías metido dentro del baúl? Es que ya no sabía dónde buscar, se justificó Pascal. Al final de la fiesta hubo tal lío. Claro. Jules no podía disimular su curiosidad. Aquí hay que hacer de todo para localizar algo. Me alegro de que hayas recuperado lo que te dejaste. ¿Qué era? Pascal esperaba esa pregunta, así que de un rápido movimiento, la seguridad daría consistencia a su tapadera, extrajo de su bolsillo las llaves de su casa y se las mostró abriendo la palma de su mano. Muchas gracias, Jules, concluyó, deseando terminar aquello cuanto antes. Me voy ya. Es muy tarde y tendréis que cenar. La fiesta fue increíble, de verdad. Los siniestros sabéis cómo divertiros. Y tu casa es una pasada. Te pega mucho. Nada mejor que halagar al chico para terminar de anular sus suspicacias. Jules reaccionó al cumplido sonriendo con satisfacción. La verdad es que salió todo fenomenal. Menudo homenaje a los muertos. Marceau no se dio cuenta de la impresión que sus palabras provocaban en Pascal. Los muertos no se habrán enterado de tu fiesta, quiso contestarle el viajero. Su mundo se encuentra demasiado lejos. Ellos esperan la eternidad en islas de luz pálida en medio de la negrura. No pueden llegar hasta aquí. Y es mejor así. Cada uno tiene su lugar. Cada uno tiene su lugar, pero en aquel momento había un ser maligno merodeando por el mundo de los vivos que ya se había cobrado su primera víctima, de la Lavaux. Al menos, eso había deducido Lafayette, mencionando a una criatura que había bautizado como demonio vampírico. Habría más asesinatos si no lo detenían. Pascal no se lo podía quitar de la cabeza, pues estaba implicado en aquel peligroso fenómeno de impredecibles consecuencias. En cierto modo, era responsable de ello, aunque se negó a cargar con el peso de un cadáver a su espalda. Ya tenía suficiente con lo suyo. Aquello ya se había producido antes, según le había informado Lafayette. Con la periódica apertura de la Puerta Oscura en el siglo XIX, la medianoche del 31 de octubre del año 1808 accedió al mundo de los vivos otro monstruo que cometió múltiples atrocidades hasta que se pudo acabar con él. Sus últimos crímenes fueron tan brutales que su sangriento nombre había pasado a la historia. Se le conocía como Jack el Destripador. Aquel ser inteligente estuvo satisfaciendo sus instintos infernales impunemente, matando durante 80 años hasta que, de acuerdo con lo contado por Lafayette, el ritmo de sus actuaciones se hizo insostenible, demasiado evidente incluso para el hermetismo del Londres de aquella época. El asesino se había vuelto prepotente, parecía jactarse con cada nueva muerte y eso fue precisamente lo que lo delató. Unos hechiceros terminaron por localizarlo y acabaron con él. Al fin. La Puerta Oscura, por aquel entonces, se encontraba en la capital inglesa, cuyo paisaje victoriano, oscuro y brumoso, había resultado perfecto para un desalmado malhechor como aquel. Pascal sintió un escalofrío, comprendiendo por qué aquel asesino desapareció sin dejar rastro en 1888. La versión oficial señalaba que su rastro de sangre simplemente dejó de extenderse por las calles de Whitechapel, el barrio londinense donde actuaba. Sin más. El viajero entendía ahora aquel final que había catapultado a Jack el Destripador hasta la leyenda, y es que quienes habían terminado con él se movían en la misma clandestinidad que el asesino.
Su captura y ejecución adoptaba así la velada inflexión de un ajuste de cuentas. Pascal contuvo la respiración. También París ignoraba la amenaza imparable que se cernía sobre la ciudad. ¿Se podía hacer algo para detener al nuevo vampiro? Hacía tan solo unos días. Todo eso le había parecido una auténtica tontería. ¿Cómo iba a existir una criatura así? Pero ahora era muy consciente del peligro que entrañaba la realidad. Homenaje a los muertos, insistía Jules recreándose, ajeno a las preocupaciones de Pascal, como mandan las antiguas tradiciones. A Pascal le habría encantado ver su cara al confesarle de dónde venía. Seguro que el francés habría entrado en éxtasis al imaginar semejante lugar, pero no se lo contó. Debía conducirse con cautela. Tal como le habían advertido, conocer la identidad del viajero o el emplazamiento de la puerta oscura convertía a cualquiera en objetivo prioritario del mal. Por eso tenía que ser muy prudente a la hora de compartir aquella información que atesoraba en su interior. No podía colocar en el punto de mira a nadie, salvo que fuera imprescindible. Sintió que su recién estrenada condición le otorgaba nuevas responsabilidades. Su mente volvía una y otra vez al ser maligno. Era como poseer un don que al mismo tiempo acarreaba serias obligaciones, y él tendría que estar a la altura. ¿Sería capaz? Se veía tan vulgar. Bueno, cada vez menos, pues se había manejado bastante bien en el otro mundo, incluso con valor. Su autoestima ganaba enteros conforme iba creyéndose lo que le estaba ocurriendo. ¿Quién habría podido imaginarlo unos días antes? Pascal hizo cálculos. La fuga del barón había tenido lugar hace 900 años, y la puerta se abría cada 100. Por tanto, en casi 1000 años, tan solo un máximo de 8 personas, aparte de él, habrían podido conocer y disfrutar de su secreto, aunque al final habían sido 6, tal como le dijeron en el otro mundo. 6 viajeros que habrían provocado, eso sí, el acceso al mundo de los vivos de 6 criaturas muertas, como había ocurrido con Drácula. ¿El resto habrían sido también espíritus malignos? Para poder calibrar si la puerta oscura constituía en realidad para los vivos más un peligro que una oportunidad. El bien y el mal confundiéndose, formando la inevitable aleación que siempre había acompañado al ser humano. El mismo Pascal sufría dentro de él aquella dicotomía. Temor y orgullo se mezclaban en su interior. Aunque por encima de todo, la puerta oscura permanecía abierta para él. Pascal Rivas Sevigné formaba ya parte de la historia. La vida te podía sorprender en cualquier momento, como la muerte. Poco después, Pascal caminaba solo por las calles que conocía tan bien, rumbo a casa. Hacía frío, pero pasear por París siempre compensaba. Todos los edificios son elegantes, cualquier esquina oculta un rincón pintoresco, y nunca falta una ventana iluminada que haga imaginar rutinas ajenas. Abrigado con su cazadora, Pascal se dio cuenta de que se sentía demasiado impresionado por todo lo que le estaba ocurriendo como para irse ya a dormir. El último viaje al mundo de los muertos había sido tan intenso, tan esclarecedor. Decidió dar una vuelta antes de llegar a su domicilio. Le sentaría bien. Tenía que reorganizar sus ideas, decidir su próximo paso. Llamó por teléfono a sus padres y mintió diciendo que estaba terminando un trabajo en casa de Dominique. Le fastidiaba engañarlos, pero pensaba que, en ocasiones, era un mal menor que ahorraba muchas explicaciones. Caminó por el Boulevard Malesherbes y continuó por Haussmann tras atravesar la Place Saint-Augustin, hacia el Arco del Triunfo. Amplias avenidas cargadas de historia. Poca gente y menos tráfico aquellas horas próximas a la medianoche. Humedad en el ambiente. Volvería por los campos elíseos, adornados en aquellas fechas por las ramas desnudas de los árboles que se balanceaban bajo el tenue resplandor de las farolas. París estaba poco iluminado en algunas zonas, pero eso formaba parte de su encanto. Aunque, en aquel momento, la penumbra le trajo el afilado recuerdo del vampiro que andaba suelto. Sintió frío. Pascal supo que había llegado la hora de revelar su secreto. Descartada la posibilidad de que fuese un sueño, una fantasía, una locura aberrante. Necesitaba compartir aquel giro en su vida, sobre todo para desprenderse de los jirones de soledad que siempre arrastraba al volver del mundo de los muertos. Y lo necesitaba porque, a pesar de su creciente entusiasmo, no se sentía lo suficientemente fuerte como para afrontar todo lo que vendría a partir de entonces. Lafayette le había advertido que ser el viajero era un secreto muy delicado que no debía difundir para no ponerse en peligro, ni a sí mismo, ni a sus posibles confidentes. Los viajeros que habían incumplido tal consejo siempre habían terminado mal. La humanidad no está preparada para convivir con algo así. Por eso resultaba más prudente ejercer de viajero en el anonimato. Se vive más tiempo. Pascal estaba dispuesto a obedecer a Lafayette, pero su cautela excluyó desde el principio a sus dos mejores amigos. Lo necesitaban aquella aventura, algo que con Matthew, por ejemplo, no sucedía. Pero la complicidad de Dominique y Michel no era negociable. Por eso decidió que su primer confidente fuese Dominique,
un auténtico volcán. ¿Lo creería? Como no pretendía hacer distinciones, estuvo claro que también se lo contaría a Michelle, pero para eso prefirió esperar un poco más. Sus sentimientos hacia ella lo hacían todo más difícil, más comprometido. Necesitaba conocer la respuesta de la chica antes de compartir con ella su propia aventura. No quería que aquello influyese. ¿Y qué pasaba con sus padres? ¿Debía hablar con ellos sobre todo aquello? Por un lado, Pascal sentía el fuerte impulso de hacerlo, ya que eran las personas con las que más le emocionaba compartir experiencias, como cuando era niño. Nada le importaba tanto como la opinión de sus padres, que a veces buscaba de forma furtiva dejando sobre la mesa del salón un trabajo del liceo, una calificación o un examen corregido. Decidió que por el momento no hablaría a sus padres de la puerta oscura. No quería involucrar a su familia en una situación que cada vez adquiría tintes más inquietantes. Hacerlo habría supuesto implicarlos en peligros desconocidos y podían impedirle actuar con libertad. No, aún no. Había todavía demasiadas incógnitas en el aire. Quizá más adelante. Los ojos de Pascal se detuvieron entonces en su reloj. Las agujas se habían adelantado mucho. No hacía falta ser un genio para deducir que, con cada viaje al mundo de los muertos, el diferente ritmo temporal provocaba aquellos desajustes en el mecanismo. El viajero cayó en la cuenta de que habían pasado varias horas en su segundo viaje a aquella otra dimensión. Y sin embargo, en la tierra de los vivos no había transcurrido el tiempo del mismo modo. Hizo un cálculo y la solución encajó bien con la información que conocía. Allí, el tiempo solo había avanzado la séptima parte de lo que le había hecho en el reino de los muertos. Todo cuadraba, claro. Se vio reflejado en el cristal de un escaparate. Debía de estar algo abombado porque su imagen aparecía aumentada. O a lo mejor es que había crecido como consecuencia de pertenecer a un clan poderoso, el de los viajeros entre mundos, pensó con una sonrisa. ¿Habría adquirido algún tipo de poder? El chico extendió un brazo frente al escaparate y abrió la mano orientando la palma hacia aquella enorme plancha de vidrio. Miraba fijamente su reflejo sin pestañear, concentrándose sin saber bien para qué. Al poco tiempo el brazo le empezó a doler y lo bajó, decepcionado. Nada había ocurrido. De todos modos, Pascal sí había notado una mayor capacidad de concentración, que antes de su entrada en la puerta oscura no habría imaginado que poseía. Algo es algo, se dijo. Aunque habría preferido un poco más de confianza en sí mismo, pues conocía muy bien sus puntos débiles. De pronto, una sombra se abalanzó sobre él, lo que casi le provocó un ataque cardíaco. Sintió, mientras intentaba reaccionar, que lo cogían de las solapas y lo colocaban de espaldas contra el escaparate. ¿A qué estás jugando? Le recriminó una voz rechinante. Un rostro familiar lo miraba a pocos centímetros. Pascal lo reconoció, asombrado. —¡Es usted! ¡La vieja Dafne! Y tú eres Pascal, el viajero. Todo eso ya lo sé. ¿Se puede saber dónde te habías metido? ¿Crees que puedes seguir con tu vida anterior como si tal cosa después de atravesar la puerta oscura? ¿Cómo no has venido a verme en cuanto ocurrió? El joven español, en medio de su estupor, se preguntó de dónde sacaba aquella mujer tan mayor semejante fuerza y cómo conocía su nueva condición. Y yo contestó, todavía reponiéndose. La verdad es que no sabía que me estaba buscando. La vidente giró la cabeza, observando los alrededores con desconfianza. Vamos, la noche es peligrosa, sobre todo para ti. Y tutéame, aunque pueda ser tu bisabuela. Los dos se aproximaron al borde de la acera y poco después volaban en un taxi rumbo a Lemeré, la zona donde vivía la bruja. Durante el trayecto, ninguno de ellos abrió la boca. El carácter confidencial de lo que ambos se traían entre manos era tan abrumador que los sumía en un mutismo receloso. Una vez en el antro donde la vieja Daphne ejercía de pitonisa, Pascal pudo comprobar que desde su primera visita se habían producido bastantes cambios: ventanas cerradas y bloqueadas, multitud de crucifijos y otros amuletos desconocidos colocados en todos los rincones, velas encendidas. Aquella casa parecía un cuartel general esotérico preparado para soportar un asedio prolongado. Y es que la bruja, todavía sin saber a ciencia cierta qué peligros podían acechar, había preferido pecar de cautelosa. Los dos se sentaron en unos mugrientos sofás, aunque la mujer se levantó enseguida para servirse un generoso vaso de coñac. A Pascal le trajo una Coca-Cola. Pascal, sé que has cruzado la puerta oscura. Empezó Daphne, algo más relajada. El chico asintió en silencio mientras comenzaba a contarle aquel increíble hallazgo en casa de Jules Marceau, que lo había convertido en el viajero. No escatimó detalles, ante la atenta mirada de la bruja, que absorbía toda la información para comprender mejor la situación a la que se enfrentaban. Tengo visiones sobre ti, anunció Daphne cuando el chico terminó. Hace días que detecté lo que había ocurrido, aunque al principio no supe interpretarlo, no lo vinculé a mi propia profecía sobre ti. Qué ciega he estado. ¿Por qué no acudiste a mí en cuanto realizaste el viaje iniciático?
Pascal se encogió de hombros. Quise hacerlo, pero no supe encontrarte. Además, todavía no me acababa de creer todo esto. Me cuesta tomar decisiones. Es todo tan inmenso, tan brutal. Me supera. La vieja Daphne puso el grito en el cielo. ¡Madre mía! ¿Pero qué más necesitas? Atravesar la puerta es un punto sin retorno. Aunque quisieras, no puedes renunciar a tu nueva condición. Y es una condición peligrosa, Pascal. Muy peligrosa. Porque todo tiene un precio. El chico tuvo un arranque de nerviosismo que lo impulsó a buscar cualquier vía que le permitiera recuperar la seguridad. ¿Y si no vuelvo a visitar el mundo de los muertos? Y... La bruja lo cortó. No te equivoques. También aquí, entre los vivos, hay riesgos para un viajero. Pascal recordó muchas cosas, incluido el rostro en el espejo del cuarto de baño de su abuela, algo que removió algunos remordimientos. Sí, ya lo sé, afirmó. Una criatura muerta ha cruzado la puerta y ahora está en París. Se trata de un demonio vampírico. Asesinó a Delaveau, ¿verdad? La vidente movió la cabeza hacia los lados, preocupada. Un demonio. Y ya ha matado, repitió con un asombro horrorizado. Desconocía la naturaleza del ente que ha traído la puerta oscura, aunque en cierto modo he podido percibirlo. Ella se quedó en silencio unos instantes, pensativa. Pero todo encaja. Siempre que un vivo atraviesa la puerta oscura, una criatura del otro mundo accede al nuestro. Es así como la puerta restablece el equilibrio. Y en esta ocasión dices que se trata de un vampiro de esencia demoníaca, un ser muy peligroso. Por eso ha atacado ya, para nutrirse. Me lo dijeron en el mundo de los muertos. Ha matado a un profesor de mi instituto. Pascal, en medio de su miedo, se quiso animar con sus propias palabras. Pero si voy con cuidado... No lo entiendes. La pitonisa estaba más alarmada que antes. Ese profesor ha sido una simple víctima que utilizó para alimentarse, pues los vampiros necesitan consumir sangre en el mundo de los vivos para no pudrirse. Pero en realidad, el monstruo te está buscando a ti. Aquellas palabras cayeron sobre Pascal como un peso demoledor, cortando su respiración. Pero... ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Titubeó sintiendo que le daba vueltas la cabeza. Como viajero, eres el único que puede devolverle a las tinieblas de donde nunca debió salir. Continuó Dafne con semblante solemne. Por eso querrá acabar contigo, aunque aún no sabe quién eres, lo que supone una ventaja para ti. Dios. Pascal no sabía qué decir. Por primera vez se daba cuenta del tremendo peligro que había corrido caminando de noche por las calles de París como una persona más. Pero él me vio. Cuando crucé la puerta oscura. La vidente puso un gesto contrariado. Pues entonces te podrá reconocer. Tu imagen se le habrá quedado grabada a fuego. De todos modos, París es grande. Primero te tiene que localizar. Aquello no animó a Pascal. Su optimismo se había desvanecido. Me encontrará, Daphne. La bruja estuvo de acuerdo. Como viajero, despides una energía demasiado potente como para pasar desapercibido. Pero no te preocupes, no se lo pondremos fácil. Te prepararé para un futuro encuentro con él. Ponte este medallón al cuello. La vidente extrajo de uno de sus bolsillos de su túnica una pieza de metal plateado, sujeta a una fina cadena, en la que se veía la imagen grabada del sol. Pascal obedeció, dócil, colocándoselo alrededor del cuello. Es un amuleto contra el mal. Te avisará de ataques inminentes. Cuando algo maligno se acerca al medallón, la temperatura de su metal se enfría. Llévalo siempre en contacto con la piel y muéstralo si algo te ataca. Yo llevo otro igual colgado sobre el pecho. Así lo haré, dijo Pascal con un hilo de voz. Gracias, Daphne. No lo pierdas. Solo tengo uno más, que debo entregar a otra persona. Toda la vida he conservado este trío de talismanes, pero ha llegado el momento de utilizarlos. Para eso fueron creados hace siglos por un famoso alquimista medieval, que por desgracia acabó perdiendo la cabeza obsesionado por encontrar la piedra filosofal. El mal, disfrazado de ambición, devoró su espíritu. Pascal asentía, nervioso. Por cierto, añadió el chico con cierto reparo, cuando nos conocimos dijiste que Michelle también estaría relacionada con mi viaje. Ella no sabe nada. Estoy muy solo en esto. La necesito. La bruja se encogió de hombros. Supongo que todavía nos esperan muchos acontecimientos. Esto acaba de empezar. El tiempo responderá a tu pregunta. De momento, lo importante eres tú. Ella reanudó sus explicaciones. Debes tener en cuenta que los vampiros solo pueden moverse por la noche.
ya que la luz del sol les hace daño. Así que por el día podremos estar tranquilos. Eso sí, en cuanto se ponga el sol, tienes que esconderte en un lugar cerrado y no salir bajo ningún concepto. La cara de Pascal era todo un poema. Yo es que soy un tío muy normal, empezó, tirando a vulgar, ¿sabes? La vieja Daphne soltó una carcajada mezcla de nerviosismo y de adrenalina en ebullición. Ya no, Pascal, ya no. Una siniestra salmodia fue llegando a los oídos de Michelle antes de que despertara. Contaminaba su sueño intranquilo con una cadencia repetitiva y amenazante que seguía el ritmo del grave retumbar de un tambor cercano. La chica, volviendo en sí entre mareos, intentó reconocerse en aquel cuerpo maltratado que permanecía atado sobre un antiguo carro. Habían cubierto su cuerpo desnudo con una especie de túnica blanca que alguien le había colocado mientras permanecía inconsciente. Sobre ella solo atisbó un manto de oscuridad tan espesa que parecía condensarse a cada paso con la intención de aplastarla. Su nariz, asomada por encima de la mordaza que le tapaba la boca, percibió en el aire un olor viejo, gastado, la pesadez de un ambiente pretérito que nadie respiraba hacía siglos. Michelle se preguntó cómo era posible sentir la necesidad de ventilación estando al aire libre. Detuvo sus observaciones. ¿Lo estaba? ¿Estaba al aire libre? La silueta sin contornos de unos riscos a ambos lados del camino le dio una respuesta afirmativa. Sin duda se encontraba en el exterior, pero intuyó que jamás había estado allí, y acertaba. Tomó al fin conciencia de sí misma, aunque la cabeza seguía dándole vueltas. El avance del rudimentario carro no ayudaba, pues su desplazamiento por los frecuentes baches del sendero hacía bailar su cabeza. La desorientación de Michelle era absoluta. No tenía ganas ni fuerzas para hablar. Alzó los ojos para mirar alrededor, procurando ubicarse bajo aquella negrura, pero lo único que consiguió fue experimentar unas arcadas que apenas logró reprimir. Una vez recuperada, comprobó atónita que se encontraba en medio de una silenciosa comitiva de unos 10 individuos, cubiertos con hábitos negros de abultadas mangas y capuchas puntiagudas. Algunos empujaban el carro con lentitud solemne, y otros portaban virulentas antorchas con las que iluminaban el camino, que reaccionaba a aquella luz revolviéndose en sombras. Los tétricos individuos parecían antiguos frailes de alguna orden misteriosa, quizás satánica. Aquel adjetivo había asomado a los labios de Michelle aderezando su boca con el sabor agrio de un miedo irracional, que poco a poco se iba imponiendo a la sombra inicial. Ella misma, con su vestimenta blanca, ofrecía todo el aspecto de una virgen preparada para el sacrificio. Michelle se planteó si estaba siendo víctima de alguna secta, aunque el recuerdo de su secuestrador la obligó a introducir en su hipótesis un perverso elemento sobrenatural. Y, por un momento, vencida por el desánimo ante el constante empeoramiento de su situación, deseó que todo acabara de una vez, aunque fuese mal. No podía más, no se sentía preparada para afrontar semejantes circunstancias. Estaba harta del dolor, de la soledad, del miedo, y harta de no entender nada, de ignorar dónde se encontraba, quiénes eran esos hombres y por qué le hacían aquello. Se echó a llorar mientras pensaba en lo injusto de su situación, descubriendo así que la realidad supera la ficción. El tambor continuaba marcando el paso solemnemente, y la vibración del mazo contra la piel tensa del instrumento, que ella no localizó, se multiplicaba en aquel ambiente muerto, prolongándose en notas deformes. Todos aquellos desconocidos, de rostro invisible, desfilando ocultos bajo sus telas negras, entonaban con voces rotas un himno que rasgaba la atmósfera como una cuchilla de tristeza, odio y hambre. Michelle contempló las sombras de los riscos que se precipitaban sobre ellos, matices de negrura dentro de la penumbra. La siniestra caravana recorría el interior angosto de un desfiladero de inmensa altura, y el eco de sus cánticos envolvía al grupo en forma de lamentos agónicos cuyo origen se perdía en el tiempo. Nada alteraba el paso marcado por los golpes. Más adelante se derramaba un paisaje desértico, cubierto de sombras y árboles secos, sin más horizonte que la noche. Una de las ruedas del carro que trasladaba a la chica chocó con una roca, provocando un violento salto del vehículo que hizo a Michelle gemir de dolor. Pero nadie reaccionó. A nadie pareció importarle lo que sufriera la prisionera. Cautiva de una secta sobrenatural, se repitió ella, atormentándose, porque su secuestrador no podía ser humano, lo que le había visto hacer. Michelle se dejó caer sobre el carro, exhausta por el esfuerzo de mantenerse incorporada, a pesar del bamboleo, para estudiar el panorama. Se quedó mirando la claustrofóbica negrura sobre ella, sin pestañear. Nunca París, sus amigos y su familia le habían parecido tan remotos. Aunque no podía calcular cuánto tiempo había transcurrido desde su secuestro, tuvo la extraña intuición de no pertenecer ya a su mundo. Se sintió extraída, arrancada de su vida como no imaginó que jamás pudiera sentirse nadie vivo. Los ojos nublados de Michelle no daban crédito a lo que veían,
pero se daba cuenta de que no estaba soñando. Se veía atrapada en una pesadilla demasiado real. El tambor insistía en su ritmo fúnebre. La comitiva caminaba arrastrando el carro a lo largo del desfiladero, en el fondo de aquel barranco de inmensa profundidad. Miles de metros más arriba, Michelle alcanzó a distinguir un estrecho puente, una pasarela de cuerdas y tablas que salvaba el precipicio uniendo los dos riscos entre los que la caravana avanzaba. Ella se preguntó qué habría allá arriba, en aquella zona abierta tan fuera de su alcance. Quizá solo noche. Se preguntó quién atravesaría aquel precario paso sobre el abismo, y quién podría salvarla. Nuevas lágrimas inundaron sus ojos, de pura impotencia. En el juego de grises que permitía adivinar las formas en aquel mundo ausente de luz, Michelle descubrió más allá del puente un enorme macizo cuya silueta recordaba una colmena. Teniendo en cuenta la distancia a la que se encontraba, aquella mole de piedra tenía que ser gigantesca. Su asombro se vio interrumpido. Uno de aquellos monjes oscuros que empujaban el carro se había vuelto hacia ella y la chica había podido distinguir lo que ocultaba la capucha. Aquella figura encorvada bajo el hábito negro no tenía rostro. Lo que Michelle había creído ver era una calavera.